Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a dar unos minutos, un par de minutos nada más, en lo que esto se empieza a mover un poco. Em, vamos vamos a esperar a que se junte un poquito más de gente, unos cuantos seguidores más que nos acompañen. Ya llevamos 12, vamos bien, vamos bien. Pero bueno, pues primero que nada quería darles una cálida bienvenida a este nuevo live de Facebook de Kiria. Eh, el día de hoy el tema es Introducción al Camino Mágico. Hoy tengo ganas de platicarles un poco acerca de qué es el Camino Mágico. Vamos a hablar sobre qué es la magia, que vamos a platicar sobre la magia como el camino espiritual y pues algunos consejos generales sobre cómo llevarla, sobre qué te puedes encontrar, sobre cómo involucrarte más y cómo llevar la magia, ¿no? Como una práctica, como un camino de vida. De eso se trata el día de hoy. Entonces, bueno, espero que les guste. Este, espero que el día de hoy pues disfruten de esta charla, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a empezar formalmente. Muchas gracias primero que nada por acompañarnos, a todos los que están. Eh, Gracias por su sagrada presencia. Eh, y bueno, pues, ¿quién soy yo? Para empezar, los que no me conocen, yo soy Darat. Me dedico pues yo soy desarrollador, ingeniero de páginas web, pero pues la magia es como mi sentido de vida. Eh, eh, yo soy el que junto con otras personas hemos fundado Equiria y estamos pues ahora tratando de compartir un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de la experiencia mágica, y pues buscamos como sumar más personas que estén en este camino pues para compartir la experiencia, apoyarnos unos a otros. De eso se trata esto. Y bueno, como les comenté, el tema de hoy es el camino mágico, una introducción al camino mágico. Entonces, bueno, la primera parte que quisiera hablar el día de hoy es eh, qué es un camino mágico, ¿no? Eh, es, o sea, a lo mejor cuando escuchas estas dos palabras, camino y mágico, te imaginas quizá algo hasta hollywoodense, pero obviamente lo que tratamos de decir por esto es que es un camino de índole espiritual, ¿no? Es algo personal, es un camino que te conecta con algo más profundo, con algo más sagrado. Esa es la idea de un camino mágico en el sentido en el que quisiéramos nosotros transmitirlo para los que pues nos siguen, nos acompañan. Em, Ahora bien, cuando hablamos de un camino espiritual, hablamos de un camino que de alguna forma te conecta con algo divino, con algo sagrado, con algo superior, eh, como sea que tú concibas a esta cuestión divina o sagrada o creadora. Eh, Dado que la espiritualidad es algo personal, no podemos hablar de un camino mágico como algo único, es decir, no hay una sola forma, no hay una forma correcta de llevar un camino mágico, cada quien tiene el suyo. Sin embargo, sí hay ciertas bases en común que se comparten en los caminos mágicos. Eh, Otra cosa es que no todos los caminos espirituales son mágicos, es decir, hay caminos que te conectan con la divinidad, pero no necesariamente tienen a la magia como una herramienta o un medio para ello. La espiritualidad puede ser que te conecte a través de la oración, puede ser que te conecte a través de la meditación, puede ser que te conectes a través con la divinidad a través pues, de rezos o de ofrendas hay muchas formas y muchas veces la magia está ligada a estas formas, pero muchas veces también puedes hacerlo sin la magia, ¿no? Desde luego, para nosotros en Equilia nos interesa hablar de un camino donde la magia sí es parte de él, ¿no? Entonces, un camino mágico es eso, básicamente, un camino espiritual que tiene a la magia como una herramienta para eso, para llegar a tu propósito, o para acercarte a la divinidad, o para conectar contigo mismo, como sea que tú entiendas a la espiritualidad. Un camino mágico es ese,
ese sentido de ser espiritual, de conectarte con la herramienta de la magia. Pero bueno, cuando hablamos de que la magia es la herramienta, pues es importante definir qué es la magia, ¿no? Porque sí, hay muchas ideas acerca de la magia que pudieran estar equivocadas o que pudieran simplemente no ser a lo que nosotros nos vamos a referir aquí en Equilibrio. Entonces me gustaría empezar con qué no es la magia. La magia, y esta es la primera cosa que siempre me gusta aclarar cuando me lo preguntan, la magia no es algo malo. Vamos a partir de ahí. Es lamentablemente popular que mucha gente asume que la magia es algo malo, es algo dañino, es algo prohibido, es algo diabólico. Eh, Hay mucha ignorancia a este sentido por una cuestión que se ha permeado a lo largo de siglos. Sin embargo, la magia no es mala, no está prohibida, y es algo que algunas religiones quizá la manejen como algo prohibido. Si bien hay prácticas que te pueden, digamos, alejar de un propósito más elevado, y que puede ser a través de la magia como tal es una herramienta. Me gusta el ejemplo de que la magia es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo te puede servir para cortar fruta, te puede servir para picar una ensalada, te puede servir incluso como bisturí, pues, para hacer una cirugía y salvarle la vida a alguien. Un cuchillo también te puede servir para clavárselo en el pecho a alguien y matarlo, ¿no? Cortarle la yugular. Pero entonces el cuchillo no es el malo. El malo es quien lo empuña. Ni el cuchillo es bueno tampoco. El bueno es quien lo empuña. Entonces la magia igualmente no es mala per se, ¿no? Es una herramienta, pues, para un propósito. Em, entonces la magia como tal, pues, es eso. No es mala, no es maligna, y no por usarla te vuelves alguien malo. Yo sé que muchas veces cuando agarras un cuchillo y lo agarras así, pues como escena de terror, ¿no? ¿No? Pues sí, puede parecer que es algo malo, pero, pero no, aunque lo empuñes así, a lo mejor simplemente vas a clavarlo en la tabla, y está bien, no por eso, no por cómo la uses o cómo parezca que la uses puede ser algo malo. Este es el primer tabú enorme que quisiera quitar. Y antes de seguir, perdón, voy a saludar a todos, unos grandes saludos, perdón a todo el mundo. No me he puesto a ver mensajes, pero buenas noches, Becky, Eric, Atenas, Rodolfo, Espíritu del Viento, Yare, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, sigo. Otra cosa que la magia no es, la magia no son recetas. No son recetas de cocina. He visto N cantidad de grupos y foros donde dicen, oigan, un hechizo para que me vaya bien, un hechizo para conseguir trabajo, un hechizo para tal cosa. Y me llama mucho la atención. Creo que está muy difundida esta idea de que la magia son hechizos que puedes simplemente agarrar y usar. No descarto que si ya sabes de qué va, si ya sabes usarlo, a lo mejor un hechizo te da una idea de que puedes aprovechar o cómo puedes conectar la energía para conseguir un propósito. Sí, pero muchas veces la mayoría, siento yo, de las personas que buscan un hechizo para X cosa, no han entendido bien qué es la magia. Y entonces quisiera dejar esta parte clara. La magia no son recetas de cocina. No por tener tal hierba, una vela de tal color y un sigilo de tal forma vas a provocar algo. Puede ser que lo hagas por la fe que tienes, pero solamente por seguir una receta no es como funciona. Entonces es importante entender esto, porque si no lo entiendes y tú trabajas con la magia de cierta forma o desde cierto aspecto o de cierta manera esperando un resultado y no lo consigues, pues probablemente te frustres. Y no es culpa de la receta, es culpa del mago. Entonces sí es importante entender cuando agarras un hechizo qué simboliza cada cosa. ¿Por qué esta hierba? ¿Por qué este color? ¿Por qué en este horario? ¿Por qué este día? Todas esas cosas tienen una correspondencia con tu psique y con el inconsciente colectivo que pueden provocar algo, si lo entiendes. Y si no, no hay forma de que conectes esa energía. O va a ser como el burro que tocó la flauta. Entonces, la magia no, de nuevo, no son recetas, aunque algunas recetas
eh, sabiéndolas y entendiéndolas, pues pueden funcionar. La magia no tiene efectos especiales. Esta es otra cosa importante. Muchas veces en películas pues vemos, ¿no? Que se escucha el susurro, que se mueven las cosas, que la vela la llama de la vela se mueve. Hay veces que sí pasa, o sea, no digo que no, ¿no? La cuestión paranormal es algo relativamente presente en el ámbito mágico, pero aún así la magia por naturaleza, de manera común y cotidiana, no tiene efectos especiales. Si bien interiormente puedes sentir las cosas y saber que lo que estás haciendo va a suceder o lo que estás deseando va a pasar, aún así, muy probablemente fuera de tu interior no pase absolutamente nada. Y está bien, ¿no? Pero es muy típico que mucha gente piense que tiene, que la magia va a provocar cosas de manera inmediata. Sí las hace, pero no es, eh, vaya, no va a tronar el cielo cuando apagues la vela, o no va necesariamente vas a escuchar un susurro en tus oídos cuando hagas una petición. Las cosas van a darse y vas a entenderlo y vas a recibir mensajes y vas a sentir que algo está conectado con lo que tú acabas de hacer. Pero aún así, pues no necesariamente son los efectos especiales que uno ve en Hollywood, ¿no? Es importante entender, y a veces hay personas que creo que tienen esta expectativa, eh, y después se frustran porque no pasó nada, pero sí pasó. Y otra cosa que la magia no la magia no es religión, ¿no? Es importante entender eso. La magia, ahorita ya lo voy a decir, ya sé que llevo dándole vueltas, pero ahorita voy a decir que sí es, pero sí quiero diferenciarlo. La magia, si bien puede ser parte de un dogma religioso, si bien puede, en tu religión puede ser que haya ritos mágicos, la magia como tal no es la religión, ¿no? La religión viene del latín, la palabra religión viene del latín religare, y usualmente se asocia a la idea de reconectar con la divinidad. Sin embargo, la religión al final del día es un conjunto de dogmas, es un conjunto de acuerdos, ritos, como estipulados por un grupo, por una sociedad, por una organización, la que sea. Pues para que ellos han decidido que así es como se conecta uno con la divinidad, o así es como se debe de relacionar uno con la energía, o con la deidad, o entre sí mismos. Eso está bien, pero la magia no es precisamente la religión, ¿no? Puede ser parte de, pero no es tal cual. Em, entonces es importante diferenciarlo, nada más para que, pues lo tengas claro. Y bueno, ¿qué sí es la magia? Em, y esta es la definición que yo siento, bueno, no solo la que más me gusta, es la que siempre comparto, es la que más explico y la que me hace más sentido. Puedes encontrarte muchas otras definiciones en libros, en películas, en grupos, en lo que sea, pero esta es la definición que usamos en Equiria y de alguna forma es, creo yo, la más atinada. Em, Magia es el arte de provocar que las cosas sucedan. Otra forma de decirlo es, magia es el arte de crear tu realidad. Entonces, voy a desmenuzarla rápidamente. Cuando digo arte me refiero a que es algo personal, es algo interior y es una forma de expresarte. Este personal, este interior, es un poco, a mí me gusta relacionarlo con la pintura, bueno, no relacionarlo, ejemplificarlo con la pintura, porque además me gusta pintar. Em, pero el arte al final del día, como por ejemplo con la pintura, pues tú puedes pintar con diferentes técnicas, ¿no? Puedes usar óleo, acrílico, acuarela, pasteles, y cada técnica tiene su chiste, sus materiales, tiene o sea, no pintas un óleo sobre un lienzo igual que un óleo sobre madera. Tienen diferentes formas de trabajarse. Y aparte de eso, pues cada artista tiene diferentes técnicas, puede hacer el dibujo de una forma, se entinta, se ilustra puede ser incluso pintar a computadora, etcétera. Al final no importa, al final del día estás expresando algo, estás plasmando algo en la pintura. Con la magia es algo parecido. Hay muchas técnicas para lograr algo,
y al final del día puede verse distinto, pero al final del día cada artista tiene su firma, su sello. Entonces es un arte porque al final del día es una expresión del alma también. Y esta expresión tiene el propósito de provocar algo, de provocar que algo pase, de hacer un cambio, de crear tu realidad. Y tu realidad me refiero a tu mundo subjetivo, a tu microcosmos, al punto en donde tú decides qué quieres que suceda en tu vida. Eso es tu realidad. Entonces, la magia es una herramienta o es la expresión mediante la cual provocas esto. Ahora bien, ya que esto está más o menos claro, vamos a hablar ahora de la magia como el camino espiritual, ¿no? Hablábamos hace rato de que no todos los caminos llevan a la magia como un medio. Entonces, vamos a ver, ¿por qué usaríamos a la magia como un medio para conectar con la divinidad? La magia como arte para expresar tu realidad puede ser, puede ser una herramienta con la cual tú te perfecciones a ti mismo. Eh, Muchas de las órdenes iniciáticas antiguas, muchas de las modernas también, y lo que también como profesamos en Equiria es la intención de buscar ser la mejor versión de ti mismo día a día. La magia puede ser una herramienta para crearte a ti mismo, para buscar ser tú esa mejor versión. Y entonces también si tú eres capaz de crear tu realidad, si tú eres capaz de decidir quién tú realmente eres, te vas a ser dueño de ti, te vas a ser dueño de tu vida y vas a estar menos dependiente de tus circunstancias y menos dependiente de cosas ajenas y de otras personas también. Y que al tú ser consciente de tu poder, al tú ser capaz de crear tu realidad, ya va a ser mucho más fácil para ti el poder, el crear las cosas que tú deseas si eres consciente del poder que tienes en ti, ¿no? Entonces, para nosotros en Equilibrio la magia es eso, es una forma de conectar contigo mismo, es una forma que te permite trabajarte a ti mismo y de crear lo que tú deseas, pero de una forma más, no solo egoísta o egoica, sino de una forma más sagrada. Ese es el punto de un camino espiritual también, ¿no? De conectar con la divinidad, de conectar con algo superior, con algo que va más allá de ti, pero en un sentido, trascendente. Entonces, la magia puede ayudarte a eso. Y por eso es que, pues, buscamos proponerla como una opción para hacer un camino espiritual. Ahora, hay muchas formas de caminar con la magia, ¿no? Hay muchas corrientes, un poco como lo decía, como si fuera la pintura, pues hay varias técnicas. Entonces, hablando de caminos espirituales, pues también desde luego hay varias formas en las cuales la magia está involucrada. Uno de los caminos, pues evidentemente es el chamanismo, ya sea del norte de América, ya sea de Latinoamérica, del chamanismo prehispánico, chamanismo asiático, paganismo europeo, que al final del día también puede ser una forma de chamanismo. La magia puede ser, otro camino puede ser la brujería, que también, la brujería puede ser como del tipo de africano, del tipo también europeo, celta. También está la magia ceremonial, la que se hereda de las tradiciones herméticas, de la tradición esotérica occidental, y de otras tradiciones como más modernas, y de órdenes esotéricas como la Golden Dawn o los masones o Rosacruces. Ellos ya han ido desarrollando también como muchas formas de magia ceremonial y de, por ende, otro camino. Y también recientemente ha habido otras alternativas, como la parte donde la magia se trabaja solamente como el manejo de la energía o como el desarrollo de habilidades psíquicas o el desarrollo de conciencia y el desarrollo interior. También a veces se trabaja, por ejemplo, en magia del caos, donde se entiende a la magia como la parte algo más psicológico, en donde evocas aspectos de ti a través de
elementos o egregores, pues es otra forma de trabajar esta parte del desarrollo interior. Entonces, caminos hay muchos. Ninguno de los caminos que te estoy diciendo es el correcto, ni ninguno es incorrecto. Al final del día tú vas a decidir cuál es el camino que más es afín a ti. Es importante entender, antes de caminar cualquiera de estas opciones, pues es importante entender de qué van, cómo entienden a la magia, cómo entienden a la espiritualidad, cómo entienden a la divinidad, para que cuando ya lo entiendes, entonces pues te involucras con ese camino, lo vuelves tuyo y pues lo andas. Pero sí es importante que antes de meterte en ese, pues averiguas un poco de qué va, cómo funciona, cómo entiende las cosas, cómo entiende la realidad, cómo vas a crear tu realidad a través de ese camino, pues para que entonces te hagas, si te hace sentido, pues lo camines, ¿no? Al final del día, el camino espiritual, cualquier camino espiritual, es personal, ¿no? Habrá religiones, habrá dogmas, habrá sendas o habrá grupos que te digan esto es así, porque habrá otras personas que ya anduvieron su camino y ya tienen algo de experiencia y no harías mal en escuchar a aquellos que tengan más experiencia que tú. Pero al final del día, nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? Al final del día, cuando tú avanzas en un camino espiritual, la, no hay una verdad única, indiscutible, que sea aplicable para absolutamente todos de la misma forma. No. Tienes que entender cosas y habrá personas que en su experiencia un algo le habrá funcionado y un algo no, pero a lo mejor en la tuya puede cambiar. Procura no ser necio o arrogante y pensar que solamente porque le pasó al otro no te va a pasar a ti, pero también trata de discernir cuando algo es una experiencia personal y cuando algo puede ser útil para ti también. Esto es en cuanto al tema de que camino es personal. Pues buenas noches, perdón, a Mayerlis, perdón, Mayerlis Roldán, buenas noches. Hola, Bach, Kilian, Jesse, Mona, Julia, Daniela, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Y bueno, seguimos. Entonces, de nuevo, el camino al final lo vas a hacer tú. El camino mágico, pues sí involucra un trabajo de crear tu realidad, de buscar cuál es la forma en la que tú quieres hacerlo, pero al final del día, insisto, es muy personal. Y al final, ¿cómo vas a decidir cuál es el camino que te embona mejor, ¿no? ¿Cuál es el camino que mejor te encaja? Pues es realmente, de nuevo, como es personal, la única forma de poderte decir cuál es el que más te conviene, pues es un poco empaparte de qué van los caminos, ¿no? Si sientes un llamado hacia a lo mejor, no lo sé, eh, paganismo helénico, por decir un ejemplo, porque te llaman la atención esos panteones, pues averigua un poco más, lee mitología de ese panteón, y ve si eso hace sentido con lo que tú crees, con lo que tú entiendes del mundo y de la realidad y de Dios. Em, yo te diría que también te cuestiones a ti mismo, a ti misma, ¿qué es lo que tú crees hoy? Hoy, ¿qué te hace sentido? ¿Qué es lo que tú entiendes de Dios? ¿Qué es lo que tú entiendes de la divinidad? ¿Cómo entiendes a Dios? Esto es importantísimo porque si tú sabes o si tú ya tienes un concepto de Dios y puedes trabajar sobre él y te hace todo el sentido del mundo y así es como mejor lo puedes entender y crecer sobre eso, busca un camino que tenga esa misma idea y que si no vas a tener un problema grande después. Em, Cuestiónate qué es lo que tú esperas de un camino espiritual. Cuestiónate cómo quieres tú avanzar un camino espiritual. Cuestiónate para qué vas a recorrer un camino espiritual. Si vas a andar en un camino mágico, pregúntate, por ejemplo, si ahorita que ya te explica qué es la magia, pregúntate si esta definición te hace sentido. Pregúntate si esta definición de la magia como la capacidad de crear tu realidad es algo que tú necesitas en tu camino.
pregúntate cómo te gustaría crear tu realidad. Es decir, de una manera más práctica, ¿cuál es la forma en la que tú considerarías que puedes hacer las cosas? Si ya tienes un poco de experiencia y ya has hecho, no sé, rituales, algunas ceremonias, si ya has hecho hechizos, si ya has hecho algún tipo de brujería, eh, si ya tienes cierta idea, pregúntate cuál es el tipo de práctica que te gustaría seguir de aquí en adelante durante los próximos años, 2 años, 3 años, eh, y que te hace sentido para crecer como persona, para crecer en tu interior. Pregúntate por qué ese camino, por qué te hace sentido. O sea, solo porque te gusta, es porque llena algo, es porque te ha dado algo. Pregúntate también qué vas a dar a cambio. Este es un tema importante. La magia es energía al final del día. Es plasmar tu energía para que algo pase. Cuando plasmas tu energía, tú estás ofrendando algo, tú estás ofrendando esa energía, estás ofrendando un hechizo, estás prendiendo una vela, estás dando una energía para esperar algo a cambio. El universo, a su vez, también está recibiendo esa energía y te va a dar algo a ti. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto o dispuesta a dar para recibir lo que tú esperas? Si vas a transformar tu realidad en algo mucho mejor, ¿qué estás dando tú para que eso pase? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dar? Eso es muy importante. Mucha gente tiene la idea también de que la magia es eso, es algo mágico, inmediato, instantáneo, de que por prender una vela entonces me va a pasar algo. Y sí, pero no. Como el meme del gato, sí, pero no. No necesariamente va a... o sea, sí va a pasar algo, pero también va a pasar en la medida que tú ofrendas algo, ¿no? Incluso la naturaleza y la realidad funciona así, hasta en la química, ¿no? Los electrones pasan de un lado al otro y no puede, o sea, toda la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tú tienes que decidir qué es lo que vas a transformar, qué es la energía que tú estás dando para provocar lo que tú deseas. Y entonces también tienes que preguntarte, por eso, ¿qué práctica esperas realizar? Hay prácticas, y no soy de las que, yo no sigo esas, pero existen, ¿no? Hay prácticas que hacen sacrificios animales, hay prácticas que hacen sacrificios personales. Yo tiendo a tener la idea de que no hay, no está bien hacer un sacrificio sufrido, ¿no? Sin embargo, si hay una ofrenda energética a la hora de provocar cosas. Entonces, de nuevo, esto es importante porque tienes que entender a nivel práctico, o más que entender, tienes que saber de ti mismo qué es lo que tú esperas ofrendar, qué es el tipo de trabajo que tú esperas hacer. Si tú esperas meditar por horas, está bien. Si tú vas a ofrendar castidad, está bien. Si tú vas a ofrendar peregrinaciones a la Basílica a la Basílica de México, por ejemplo, está bien. Pero tienes que saber cuál es tu camino y qué es lo que tú estás dispuesto a hacer de manera práctica para avanzar en él. No, la magia, vaya, no funciona por sí sola. Si hay velas, ¿no? Si puedes encender una vela de color amarillo con un poco de, no sé, con algunas hierbas, vaya, con aceites también impregnado en la vela para que simbolice tal y tal cosa. Y tal vez el acto de conseguir esos materiales y comprar las cosas y sembrar incluso las plantas y pulverizar las hojitas secas, esperar a que se sequen, pulverizarlas, ponerlas en la vela, todo ese proceso también tiene su intención y también tiene su parte. Esa es la brujería. Si ese es el tipo de práctica que tú esperas hacer, pero vas a hacer todo ese proceso, entonces está bien, este es el tipo de ofrenda que vas a hacer. Pero al final del día, cada práctica o cada camino mágico tiene su tipo de práctica, tienes que saber cuál es el camino que tú quieres seguir. Creo que ya me clavé un poco con este tema, pero creo que me parece importante. Entonces, bueno, vuelvo, cuestiónate, ¿no? Cuestiónate de nuevo, ¿cómo entiendes a Dios? ¿Cómo entiendes a la magia? ¿Cuál es el camino que tú quieres seguir? ¿Cuál es el tipo de práctica que te gustaría realizar? ¿Cuál es el tipo de práctica que te hace sentido?
qué es lo que quieres lograr, cómo quieres crecer y cuál es la mejor versión de ti mismo. Esa es otra cosa muy importante. Si tú sabes cuál es la mejor versión de ti mismo, es más fácil que vayas a ella. A veces uno dice, es que yo quiero ser mejor, pero no sabes cuál es una mejor versión de ti. Y a veces hay cosas que uno está dispuesto a hacer y hay cosas que no, aunque uno sepa que es mejor. Em, Hay veces que uno está dispuesto a ser más responsable, pero uno no se quiere parar a las 6 de la mañana y uno no quiere hacer ciertas cosas y le gana la flojera en el día y entonces la mejor versión de ti mismo es alguien responsable realmente. O sea, y no digo que no lo sea, solo es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la mejor versión de ti mismo que esperas lograr? Cuando la sabes, puedes ir a ella. Eso es más fácil. Entonces, bueno, ya que tienes un poco las respuestas a estas preguntas, em, entonces ya puedes, digamos, tienes más claridad sobre cuáles son los caminos que van acorde a esto. Quizá un camino, quizá si tú lo que quieres lograr es ser responsable, pues vas a buscar un camino, quizá, por poner un ejemplo, ¿no? Un camino hermético, donde hay una cierta disciplina en los ritos, donde hay una forma de hacer las cosas, hay cierto rigor dogmático que te va a ayudar a ser más responsable porque te va a enfocar en eso. Es un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor una mejor versión de ti mismo es estar más en comunión con la naturaleza, entonces quizá un camino chamánico sea una opción, ¿no? Si una mejor versión de ti mismo es alguien que está en comunión con su centro, con su interior y con su divinidad, quizá necesites buscar un camino tal vez como el budismo, que te va a hacer meditar, que te va a hacer conectar contigo, que te va a dar presencia en ti, para ti, ¿no? Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué es esa mejor versión de ti mismo que estás buscando? Y buscar un camino acorde. Esa es otra forma de encontrarlo. Desde luego, ya que tienes esta idea, quizá también sea una buena idea el buscar cuáles son los caminos que hay, ¿no? Y ahorita te di unos ejemplos, pero hay más. Entonces, busca los caminos que existen, que hagan sentido con esto que tú deseas lograr, que esto que tú deseas practicar, y empieza a involucrarte. Quizá ir a algún taller, quizá participar en alguna ceremonia, quizá tomar algún curso de ese tipo de caminos, pues te empiece a acercar más y te haga más sentido. Sin embargo, bueno, independientemente del camino que tomes, recuerda que la magia, la espiritualidad es algo que se vive día a día. Hace poco, dos personas muy queridas por mí, tres personas muy queridas por mí, me hicieron como mucho énfasis en esta parte, ¿no? De a veces la magia está hasta en tomar café, ¿no? Y en entender que la tierra está en ese café que te tomas, que esta intención de tomártelo en la mañana para reenergizarte, para tener claridad, para, no sé, para tener energía, el solo intencionar tu café para eso, ya hay magia ahí. Entonces, no debes de perder el foco de que la magia, la divinidad y lo sagrado puede estar en cada pequeño acto. Entonces, vaya, involucra a la magia en tu día a día, como sea que la entiendas, como sea que la practiques, pero vívela constantemente, sé consciente de eso. Y procura que tu camino te ayude a vivir la magia de esa forma, ¿no? El camino que sea, si te ayuda a vivirla de esta manera, va a ser un buen camino. Sin embargo, nota, no hay caminos fáciles, ¿no? Me gusta mucho este meme que dice, como me imagino que es el despertar espiritual y ponen un hippie acá, así todo, bien chido. Y dice como en realidad es, y no estoy loco, no estoy loco, ¿no? Y es que sí, o sea, cuando vas andando en un camino espiritual y sobre todo en un camino mágico, dioses, te enfrentas a cosas muy raras, por ponerlo de una forma elegante. Te puedes enfrentar a cosas fuertes, pueden suceder cambios en tu vida,
muy grandes. Puedes que te enfrentes a que personas que quieres desaparecen, porque se alejan de ti, porque se enojan, porque no ven las cosas igual. Puede que te enfrentes a cambios muy drásticos en tu vida. Puede que te enfrentes a... y cambios drásticos me refiero, o sea, tanto cosas buenas, pero como cosas fuertes. O sea, puede haber pérdidas, duelos, crisis, puede ser que puede ser que haya fallecimientos, puede ser que haya rupturas, puede ser que haya separaciones, divorcios, híjole, puede ser que te enfrentes a cosas muy fuertes. Y también a cosas muy chidas, o sea, también, pero en el Inter, o sea, para poder, ahora sí que para poder adquirir nuevas cosas tienes que a veces deshacerte de las viejas y eso puede doler. Entonces, usualmente emprender un camino de este estilo tiene la consecuencia de que te cambia la vida y aunque al final termina siendo muy chido, no es fácil, ¿no? Entonces, sí me gusta hacer consciente a las personas que toman esto que se van a enfrentar a pruebas complicadas, no necesariamente horribles, tal vez sí, pero, eh, pero al final del día es por algo mejor, ¿no? Es parte de esto, es parte de este caminar, esto pasa. También puede ser que te enfrentes a cosas muy, paranormales, literalmente. O sea, puede ser que te enfrentes a cosas que se mueven en tu casa, que te espanten, que escuches voces. O sea, sí, sí puede ser que te enfrentes a cosas muy así, según qué camino andes también. No todos los caminos lo hacen, pero es posible porque a veces despiertas sentidos que tenías dormidos. Em, entonces, eso es otra posibilidad. Y bueno, al final del día, sin importar cómo pase, pues el camino es personal. No, de nuevo, esto ya lo dije un poco antes, pero al final del día, sin importar qué camino andes, qué camino tomes, qué práctica sigas, tú vas a hacer tu propio camino. No hay un camino compartido. Hay dogmas, reglas que puedas entender en diferentes eh, prácticas o con diferentes tradiciones esotéricas, pero al final del día tú vas a hacer tu propio camino porque tú vas a poder aprender de uno y de otro y de otro y incorporar esas prácticas, esas ideas o esos conceptos en tu vida y según como tú los incorpores, pues eso va a darte a ti tu propio sendero, ¿no? No hay un camino igual, hay experiencias similares, puedes aprender de otros a través de sus propias experiencias, pero el camino es propio. Nadie puede andarlo por ti. Y como nadie puede andarlo por ti, pues obviamente todas las cosas difíciles y todas las cosas maravillosas que ese camino te traerán, pues serán única y exclusivamente tuyas. Em, Creo que eso es como, en eso concluye esta breve introducción del camino, como del camino mágico. Y bueno, si tienes como más inquietudes acerca de esto, si esto te hace sentido, si te gustaría saber más, pues evidentemente, ahorita los que nos siguen en Equidia saben probablemente que vamos a dar un curso de iniciantes, nuestro famoso curso de iniciantes, que ya es como, llevamos como 10 años ya dándolo. Vamos a abrir otro el 3 de febrero, ya es en cuestión de 3 días. Si se quieren inscribir, tenemos en nuestra página de Facebook está el link para el curso. Y bueno, evidentemente pues hablamos de todos estos temas, de qué es la magia, cuáles son los diferentes tipos de caminos, hablamos mucho más acerca de la historia, acerca de la divinidad, acerca de cómo empezar a andar, de qué tipo de cosas tienes que cuidarte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si les gusta este tema, por supuesto, les invito a meterse al curso de iniciantes. Y de todas maneras, bueno, creo que hoy espero que haya sido agradable o interesante para ustedes esta breve introducción al camino mágico. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Quiero seguir saludando me faltó a Julia Daniel, creo que sí la alcancé a saludar, y Jonás. Bienvenidos, Jonás, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Julia, Jonás, y a Mayerlis, gracias por sus buenas vibras, por sus comentarios tan lindos.
No sé si hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Em, Espero que les haya gustado y bueno, sí, pues acá estoy viendo los mensajes. Em, y pues espero que les haya servido, les haya dado algún poco de claridad eh, la charla de hoy. Gracias a todos por su amable presencia, por su sagrada presencia. Les mando muy buenas vibras y espero verlos en el curso si aún no se han inscrito. Eh, y pues espero también que vamos a seguir compartiendo más Facebook Lives, tal vez en unas 2-3 semanas hagamos otro. Ahí lo estaremos anunciando. Gracias a ti, Yare. Lo estaremos anunciando y bueno, pues Erika, soy nueva en la página. Yo tengo un don y me gustaría aprender a desarrollarlo. Eh, bueno, pues hay muchos dones. Hay dones, me imagino que será algún don psíquico. Em, Desarrollarlo implica un cierto tipo de práctica. Si gustas, escríbenos un privado para ver qué don tienes y ver cómo podemos apoyarte. Probablemente el curso de nosotros también te sirva. Pero si quieres, escríbenos un privado y con gusto vemos qué ejercicios podemos sugerirte también. Cada ejercicio, cada don tiene diferentes ejercicios, hay varios dones, entonces depende cuál tengas y depende que sea, son los ejercicios más adecuados. En general lo que te sugiero de entrada es meditación, algún tipo de meditación que te ayude a conectar con él. Pero eso es como de cajón. Pero vaya, aún así pues los dones psíquicos varían en naturaleza, entonces espero que podamos apoyarte también según nos platiques. Mm, Me gustaría que comentara, bueno, Fanny dice, me gustaría que comentaras qué camino elegiste y cómo ha sido tu transitar por el mismo. Déjame tomar otra vez. A ver. Bueno, en mi caso, yo me considero un pagano ecléctico. Eh, tomé, he andado por el tema de la Wicca, sí, he trabajado magia ceremonial hermética y he hecho años de meditación. En general, lo que yo te puedo platicar de mi lado, eh, elegí el paganismo porque me gusta la idea de conectar con la tierra, me gusta la idea de conectar con los ciclos de la naturaleza y me ha ayudado a entender estos ciclos, ¿no? La rueda solar y la rueda lunar es algo que me ha gustado mucho y me gusta el enfoque del paganismo, del neopaganismo. Entonces, esa es la razón por la cual yo me enfoqué en eso. Me considero ecléctico porque la verdad es que no sigo una corriente específica. Eh, He andado en el tema de nuevo, en la Wicca y eso me ayudó, pero aunque me ayudó, no considero la Wicca como mi dogma, sino más bien como una herramienta espiritual. Y pues de mi transitar por el mismo ha sido muy bello. La verdad es que creo que me considero alguien muy bendecido. Em, pero he tenido cambios fuertes, ¿no? Y también por eso hablo un poco de esos cambios. Em, Conforme más te involucras en el camino que sea, y es algo que he visto, los, los cambios que suceden en tu vida tienden a ser más fuertes. Y la fuerza de esos cambios puede hacerlo difícil. Um, Generalmente, o siempre, bueno, en mi caso puedo decir que siempre ha valido la pena, pero sí es complejo. Hay cosas que suceden que de pronto no esperabas que sucedieran así, pero también al final del día, cuando pasan, cuando superas la crisis del cambio, eh, tiendes a entender por qué lo necesitabas. Entonces, generalmente en la magia eso es algo que pasa mucho. Los cambios que suceden en la vida eh, tienen un sentido y es bueno cuestionarte por qué y para qué y buscar ese sentido para poder seguir adelante. Me pregunta Espíritu del... Bueno, espero, Fanny, que haya dado, te haya servido mi respuesta. Espíritu del Viento me pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de la ayahuasca u otra planta de poder para desarrollar dones? Qué hermosa pregunta. Un maestro que tuve yo nos decía que las plantas de poder es como
es como ver, sabes que quieres subir una montaña. Las plantas de poder es como subirte en un globo aerostático. Te permiten subir, te permiten ver el panorama desde un punto de vista completamente distinto del que tendrías si solo te quedas abajo. En el globo aerostático puedes ver cómo llegar a la cima, pero la planta no va a hacer el trabajo por ti. Entonces, la planta es eso, te permite subir al globo aerostático, ver cómo está el camino, ver por dónde están los peligros, ver qué sí camino puedes tomar. Te permite, te da mensajes, te da ideas, te da una ayuda. Pero al final del día la planta no hace el camino, o sea, no está caminando por ti. Después de la planta lo que tienes que hacer es bajarte del globo aerostático y caminar el camino tú. Entonces, yo sí creo que el uso de plantas de poder es muy, muy válido. He tenido experiencia, no con ayahuasca, he tenido experiencia con otras, este, pero creo que es válido. La cuestión es intencionar ese ascenso, ¿vale? O sea, la experiencia con una planta de poder, en mi opinión, no debería ser de meramente recreativo, ¿no? Es decir, hay personas que lo hacen, ¿no? Entonces, en mi opinión es como, si vas a usar una planta de poder, es darle el respeto y el sentido sagrado que tiene esa planta, pedirle a la planta que te ayude a ver lo que necesitas ver, y una vez que lo veas, pues te toca a ti trabajar lo que la planta te haya ayudado a ver. Usualmente después del uso de plantas de poder viene este proceso, ¿no? Generalmente así es como parte del chiste de las plantas de poder. Te ayudan a andar el camino, y es porque es lógico. Si ya subiste al globo aerostático y ya viste por dónde es, pues lo lógico es que bajes y te empieces a arrancar el camino. Puedes omitirlo, por supuesto, puedes hacerte güey y no hacer nada, entonces pues pierde el sentido. Entonces, los dones, es decir, desarrollar dones a través de las plantas de poder es un poco también esto. Las plantas te despiertan la idea, te despiertan el ver algo que a lo mejor naturalmente no hubieras podido. Y una vez que lo despiertan, pues ya lo puedes mantener. Pero es el trabajo de mantenerlo es tuyo, no de la planta. Entonces, creo que puede ser útil, creo que es válido. Solo es recordar eso, que la chamba es tuya, ¿no? Que tú tienes que caminar el camino, la planta no lo va a hacer por ti. Esa es mi opinión. Espero que haya te dé también un poco de ayuda, si lo que te sirve, en mi opinión. Pero sería esa. Avísame si es lo que esperabas. Fanny, de nada, con gusto. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yare, en la página de Kiria, Vero del taller, sí, en la página de Kiria tenemos la publicación del curso, se llama Curso de Iniciantes. Espíritu del Viento, con mucho gusto. Me alegra que haya servido. Pues de nuevo, si alguien tiene alguna otra duda, si no, vamos a darle conclusión al en vivo de hoy. Muchas gracias a todos de nuevo por su valiosa presencia. Es un placer siempre el poder compartir con ustedes. Y bueno, pues los veo en el próximo Facebook Live. Espero que sea de nuevo en unas 2 o 3 semanas, hagamos otro. Les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Y bueno, pues tenemos más sorpresas. También esperamos ya tener pronto el siguiente curso. Además del de iniciantes, ya vamos a abrir, por fin, aire. Ya estamos a muy poco de tener eso. Una última pregunta. Cintia Castilla, ¿qué opinas del tarot como herramienta mágica? ¡Oh, qué hermosa pregunta! Bueno, ahí les voy. El tarot creo que es una herramienta que te permite ver los caminos que hay. Yo me parece un poco, no sé si es triste la palabra, pero sí me hace un poco de ruido a veces que mucha gente va al tarot para leer. Es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué decisión debo tomar? El tarot no te va a decir qué decisión debes tomar. El tarot te va a mostrar las opciones que hay, o te va a plantear cómo está la circunstancia, cómo está el camino. Te ayuda a ver cosas que tal vez no estés viendo, pero el tarot no va a decidir por ti. El tarot no tiene forma de decirte cuál camino es mejor. En
el tarot te va a decir, este camino te va a dar más dolor, pero más aprendizaje. Este otro camino va a darte esto más rápido, pero, pero también tal vez se consuma más rápido. Este camino, por ejemplo, personas que dicen, es que yo quiero saber si va a volver mi ex, el típico. Y entonces te digan, sí va a volver tu ex, pero va a volver con dolor. O deja a tu ex, supéralo, trabaja en ti y entonces vendrá alguien mejor. Pero uno está a veces tan obsesionado con el ex que quiere volver a fuerza con el ex. Entonces el tarot te dice cómo va a ser. Eh, la decisión es tuya al final del día. Y creo que eso por un lado, ¿no? En el tema de las típicas lecturas de tarot. Aparte de eso, creo que el tarot es una preciosa herramienta para conocerte a ti mismo. O sea, el meditar con las cartas, el entenderlas, y el trabajar con ellas para no solo ver tus caminos, sino para entender tu realidad, o sea, como un reflejo de las circunstancias en las que estás presente, es muy, muy útil, muy valioso. eh, y pues te da idea, ¿no? Digamos, es como platicar contigo mismo, es platicar con un aspecto tuyo más consciente, quizá, de cosas que no tienes tan en la superficie. Creo que es muy bueno el tarot, pero de nuevo, entendiéndolo así. Eh, Creo que al final todo en extremo es malo, ¿no? El tarot puede llegar a ser dañino si te vuelves dependiente de sus respuestas. Entonces es importante como mediar eh, el sentido del que le das al uso de él. Es un poco también como con las plantas de poder. Si usas las plantas en un aspecto meramente, y no digo que sea malo, sino si solo usas las plantas en un aspecto recreativo, pues las plantas no te van a proveer de algo y quizá te vuelvan dependiente de ellas, ¿no? O cualquier droga en general. Si intencionas su uso, por supuesto que el darle el sentido es lo que hace que sirva, es lo que te ayuda a crecer. Con el tarot pasa lo mismo. Si te vuelves dependiente de las cartas, pues no, tal vez no crezcas, ¿no? O te cueste trabajo tener que dejarlas después para poder tomar tus propias decisiones. Lo importante del tarot es no perder conciencia de que la decisión es tuya. Esa sería mi opinión. Espero que te sea de utilidad, Cintia. Eh, Espero, Erika, también que los en vivos sean más frecuentes. Yo también. Espero que sí. Vamos a hacer más. Ya nos está gustando. Eh, pues bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar unos últimos segundos antes de cerrar este live. Eh, y bueno, pues también si tienen algunas dudas, como siempre, redes sociales, mensajes privados, hay con gusto nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de Telegram, también por ahí andan en nuestras redes sociales. Y bueno, pues de nuevo, mil gracias, que pasen una hermosa noche y pues nos vemos muy pronto.